Feliz día del Señor. Es como la segunda vez que las canciones que cantamos tienen que ver con la prédica del día y no lo arreglé con Pablo. Hoy vamos a leer un pasaje que está en el Evangelio de Mateo. Um, el Evangelio de Mateo tiene, entre medio de todo lo que cuenta, 5 discursos que resumen las enseñanzas del Señor sobre distintos temas, pero que todos esos temas tienen como hilo conductor el tema de el reino de Dios. Por ejemplo, uno de esos discursos del Sermón del Monte, donde básicamente se nos habla de cómo viven los que son ciudadanos del reino. Otros discursos tienen que ver con el evangelismo y básicamente es la misión de los heraldos del reino. El quinto resumen de las enseñanzas de Jesús es acerca del final de los tiempos, cuando el reino de Dios alcanzará su plenitud. Ese discurso escatológico de Jesús que encontramos en los capítulos 24 y 25 de Mateo pertenece a un género literario dentro de la literatura judía que se conoce como género apocalíptico. La apocalíptica judía se caracteriza por ser rica en simbolismos y por esa razón es que ese discurso escatológico no debe ser interpretado tan al pie de la letra, sino que hay que saber interpretar cada uno de esos símbolos. En sí no voy a hablar de esa parte del pasaje, sino de lo que la razón o la lección que trae el Señor a partir de ese anuncio de lo que sucederá. Es un anuncio que en primer lugar anticipa la visitación del Señor a su pueblo con juicio en un día del Señor grande y terrible que ocurriría para aquella generación de israelitas apenas unas 4 décadas después de que el Señor dice este discurso, cuando los romanos en el año 70 destruirían Jerusalén y el segundo templo en Jerusalén. Allí se cumpliría todo ese discurso que el Señor les da a sus apóstoles en ese monte. Obviamente los discípulos no sabían cuándo ocurriría el cumplimiento de esta profecía, pero el Señor les anuncia las señales para que estén listos, así escapan a tiempo de esta gran tribulación que viviría el pueblo en poco tiempo. Y una de las exhortaciones que se destacan en esta profecía es la exhortación a la fidelidad, a estar vigilante, de no caer en tentación, sino perseverar en la fe del Señor Jesús y permanecer fiel al Señor, a todo lo que Él nos ha encargado. Esa misma exhortación, ya que la palabra de Dios es viva y eterna y permanece para siempre, es válida para nosotros hoy también. Entonces, vamos a leer este pasaje de Mateo 25, que está en los versículos, empieza en el versículo 31 hasta el final del capítulo, en el versículo 46. Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46. Luego de exhortar a la fidelidad con algunas parábolas breves, el Señor cuenta esta última parábola sobre cómo será el juicio final. Y dice así: pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces Él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones.
y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me recibieron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como extranjero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? El rey les responderá: en verdad les digo que en cuanto le hicieron a uno de estos hermanos míos, aún los más pequeños, a mí lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui extranjero y no me recibieron. Estaba desnudo y no me vistieron. Enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces ellos también responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o extranjero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Él entonces les responderá: en verdad les digo que en cuanto ustedes no lo hicieron a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hicieron. Estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Amén. Este pasaje nos recuerda de alguna manera lo importante que es prepararnos para el juicio final, para la segunda venida de nuestro Señor. El cristiano vive bajo el reinado y el señorío de Cristo, su Dios y Salvador. Por lo tanto, vive también bajo su ley, su gobierno, también su juicio. Esto significa que nosotros, como fieles súbditos del Señor Jesucristo, debemos consagrar toda nuestra vida, todos nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones, porque vivimos todo el tiempo delante del Señor. Y por ende, toda nuestra vida es un acto de adoración a Dios. Es un servicio divino. Es una ofrenda de olor grato para nuestro Dios. En este pasaje vemos que el juicio de Dios tiene como dos partes. Y una, o mejor dicho, dos personas a las que juzga. Por un lado están los justos y por otro lado están los condenados. Los que son salvos y los que no lo son. Y podríamos pensar en el juicio en dos etapas, porque si prestamos atención, hay un énfasis en las acciones, en cómo vivieron esas personas que son recompensadas con la vida eterna o que son castigadas con el juicio eterno. Y uno podría pensar fácilmente que el juicio, entonces, pasa por las obras que uno haya hecho. Pero en realidad este juicio tiene dos etapas. Primero, la separación de justos y pecadores. El Señor arranca diciendo:
que cuando Él venga se sentará en su trono de gloria, reunirá a todas las naciones delante de Él y separará a unos de otros, tal como un pastor separa ovejas de cabritos. Y Él separará entonces a los justos de los injustos, a los salvos de los condenados. Esa parte del juicio la hace previa a las acciones, a la parte que se encarga de observar las obras. Es más, Él dice a las que serán las ovejas, los justos: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. El apóstol Pablo nos explica en el libro de Efesios, en el capítulo 1, en los versículos 3 en adelante, que Dios ya tenía preparada nuestra salvación desde antes de la fundación del mundo. Y ya nos había escogido desde antes de la creación. Entonces, el juicio acá, en esta parte de separar a los salvos de los que no lo son, no está determinada por la forma en que vivieron, sino por el propósito de Dios, su soberana voluntad. Además, las Escrituras nos enseñan que en el juicio de Dios, la cuestión de quiénes serán aprobados y quiénes serán condenados en el juicio final depende única y exclusivamente del Evangelio. Por ejemplo, en el libro de Hechos, en el capítulo 17, cuando Pablo le predica el Evangelio a los atenienses, en el versículo 31 de Hechos 17, Hechos 17, 31, Pablo concluye su presentación del Evangelio con la siguiente exhortación, o el siguiente anuncio: porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. ¿Cómo juzgará Dios al mundo? Por medio de aquel a quien envió y resucitó, por medio de Jesucristo. Y más adelante, de nuevo, insiste el apóstol Pablo, esta vez a los romanos, en el capítulo 2, en el versículo 16. Dice: el día en que según mi evangelio Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Cuando Dios juzgue al hombre, incluso lo que hemos guardado en secreto, los pecados secretos inclusive, todo pasará por el Evangelio. El juicio será en función de la obra de Cristo en la cruz. Entonces, en base a eso es que nuestro Señor dividirá a los santos de los pecadores, a los salvos de los que están condenados, a las ovejas de los cabritos. La segunda parte del juicio, sin embargo, sí tiene que ver con nuestras obras, porque es la parte de la retribución. En esa parte del juicio Dios se encarga de dar retribución a cada uno según corresponda. Y este detalle es muy importante porque algunos toman como excusa la gracia de Dios para pecar. Porque total, Dios me va a perdonar. Y nos olvidamos que Dios sí exige santidad y sí va a recompensarnos según nuestras obras, según cómo hayamos vivido. La salvación no tiene que ver con esa parte. La recompensa tiene que ver con el grado de... La retribución tiene que ver con el grado, cómo va a ser nuestra recompensa o nuestro castigo. En el libro de Eclesiastés,
uno de los libros más filosóficos de la Biblia y más traumático casi, concluye con unas palabras que denotan que este libro en realidad al final no es tan deprimente, sino que realmente es palabra de Dios, inspirada por su Espíritu. El autor de Eclesiastés, luego de razonar un montón sobre la existencia, sobre la vida, sobre el sentido de la vida, concluye en el capítulo 12 de Eclesiastés, versículos 13 y 14. La conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. O sea, este es el sentido de la vida, este es el propósito de nuestras vidas: temer a Dios y obedecerle. Porque Dios traerá toda obra a juicio junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Dios juzgará toda nuestra vida, todas nuestras obras, aún lo que hemos hecho en lo secreto, sin importar si es bueno o malo. Y en función de eso dará una retribución. La retribución puede ser recompensa o castigo. Obviamente, como estamos en Cristo, sabemos que nos espera la recompensa. Pero el Señor nos ha mostrado que hay como ciertos grados de retribución, diferente retribución para cada uno, según cómo haya vivido. Es en esta parte que el Señor, en este juicio que nos cuenta en su discurso escatológico, no menciona la retribución. Y por eso es que hace una observación sobre cómo vivieron esas ovejas o esos cabritos a los que está juzgando. Porque para retribuir justamente va, esta vez sí, a observar la vida de estas personas. Sin embargo, como dije antes, esto no tiene que ver con la salvación. Y lo interesante es que Cristo, a lo largo de todo su ministerio, cuando hace énfasis en el juicio venidero, junto con eso también hace un énfasis muy fuerte en la urgencia del arrepentimiento. Este discurso del Señor no está buscando motivarnos a vivir de una forma para que Dios nos recompense. Este discurso del Señor lo que está buscando en realidad es provocar en nosotros arrepentimiento. En este discurso el Señor varias veces dice: estén vigilantes, porque no saben el día en que volverá el Señor. Perseveren hasta el final. En otras ocasiones, cuando menciona el juicio, no solamente es un llamado a la fidelidad, a la perseverancia en la fe, sino que cuando tiene un público mixto, donde hay gente que no ha creído en Él todavía, Él aprovecha a exhortarlos al arrepentimiento. A nosotros nos exhorta la fidelidad porque nosotros ya hemos respondido con arrepentimiento y fe en Él. Pero todavía queda mucha gente que necesita volverse al Señor. En un pasaje similar, donde también el Señor habla de el juicio que vendría sobre Israel a través de la guerra con los romanos, Cristo lo expresa con mucha urgencia. Vamos a Lucas capítulo 12.
al final de Lucas capítulo 12. En realidad voy a leer un poco hasta el capítulo 13 también. En el capítulo 12 de Lucas, en el versículo 54, leemos: Decía también a las multitudes: cuando ven una nube que se levanta en el oeste, al instante ustedes dicen: viene un aguacero, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dicen: va a hacer calor, y así pasa. Hipócritas, saben examinar el aspecto de la tierra y del cielo. Entonces, ¿por qué no examinan este tiempo presente? ¿Y por qué no juzgan por sí mismos lo que es justo? Porque mientras vas con tu adversario para comparecer ante el magistrado, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al guardia y el guardia te eche en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún el último centavo. En esa misma ocasión, había allí algunos que contaron a Jesús acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Él les respondió: ¿piensan que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Les digo que no. Al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. ¿O piensan que aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo que no. Al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Entonces Jesús les dijo esta parábola: cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto de ella y no la halló. Y dijo al viñador: mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Por qué ha de cansar la tierra? El viñador le respondió: Señor, deja por este año todavía, hasta que yo cabe alrededor de ella y le eche abono. Y si da fruto el año que viene, bien. Y si no, córtala. Todos estos mensajes que da el Señor los da en el contexto de una multitud de seguidores, algunos que creen en Él, otros que no. Y el conocimiento previo del Señor, que sabe que pronto va a juzgar a su pueblo. Y si su pueblo no se arrepiente y no lo recibe y no cree en Él, ese juicio va a terminar con la diáspora, la dispersión del pueblo por todo el mundo. Y Él les da este ultimátum: ustedes saben predecir cuándo va a llover, pero no se dan cuenta en qué época estamos. Saben si estamos en un tiempo de lluvia, si se acerca la lluvia, pero no se dan cuenta que el Mesías ya llegó. No se dan cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes. Y les queda poco tiempo antes del juicio. Arrepiéntanse o perecerán, o morirán todos por igual. Y les hace el contraste con otros que ellos creían que eran más pecadores y que por eso habían sufrido tragedias. Y Él le dice: de ninguna manera. Todos ustedes son pecadores, por lo tanto todos ustedes están en el mismo riesgo de muerte. Si no se arrepienten, todos morirán de igual manera en el juicio de Dios. El arrepentimiento es urgente. A veces nos dejamos estar, olvidamos que el juicio de Dios y la segunda venida de nuestro Señor es inminente, es decir, que puede ocurrir en cualquier momento. Pero aun si el Señor se demorara, no sabemos cuándo vamos a morir e ir ante la presencia del Señor. Porque la Escritura dice que está determinado para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio.
No sabemos cuándo va a venir el Señor, puede llegar en unos minutos, en unas horas, en unos días, o en unos años, o en unos siglos. Pero tampoco sabemos cuándo será nuestra muerte, que puede ser en unas horas, en unos minutos, en unos días, en unos años, o en unos siglos también. Bueno, siglos no, salvo que la ciencia avance. El juicio de Dios para nosotros es inminente. Por ende, el arrepentimiento es urgente. Es necesario que nos arrepintamos de nuestros pecados y nos volvamos a Dios. Yo me acuerdo que en la secundaria tenía la irritante costumbre para mis compañeros de predicarles el Evangelio. Encima una escuela pequeña de 500 personas en total. No sé si quedó alguien a quien no le predicara el Evangelio. Después de tantos años creo que todos me escucharon ahí. Hasta el preceptor y la directora que era del Opus Dei. Hasta ella me escuchó. No sé cómo no me expulsaron. Las ventajas de la educación pública y gratuita y de la libertad de expresión. Pero yo me acuerdo que en ese tiempo, cuando le predico el Evangelio a mis compañeros, uno de ellos me dice algo bastante peculiar. Él estaba haciendo la catequesis, así que más o menos había oído hablar de distintos sacramentos. Y hay un sacramento en el catolicismo romano que se le da a los muertos, o mejor dicho, a las personas que están moribundas, que es la extrema unción, que básicamente para el perdón de sus pecados ahí en el último momento. Mi compañero, como más o menos ya había aprendido algo de eso, después de que le predico el Evangelio me dice, bueno, yo voy a esperar a que esté a punto de morirme cuando esté bien viejo, y ahí moribundo, tirado en la cama que ya no doy más. Voy a pedir eso que hacen los curas, la unción extrema, me dice. Más o menos se sabía el nombre, pero no tanto. Bueno, veamos qué dice la palabra. Proverbios 27:1 dice, no te gloríes del día de mañana, porque no sabes qué traerá el día. No nos jactemos. Hay tiempo para arrepentirme. Después me arrepiento. Porque no sabemos qué será de nosotros ahora en unos minutos. No hace falta que pensemos en el mañana. Acá tenemos el dicho de no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Bueno, apliquemos eso al arrepentimiento. Es necesario que nos arrepintamos con urgencia. Y por eso Dios le ha encargado a la iglesia el deber de proclamar con urgencia el arrepentimiento. Nos ha encargado el ministerio de la reconciliación, que no es otra cosa que la proclamación fiel del Evangelio para llamar a todo hombre en todo tiempo y en todo lugar al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Es una proclamación que debemos realizar con urgencia. Un ministerio que no podemos tratar con liviandad. Todos nosotros como iglesia debemos predicar el Evangelio a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros clientes, a un desconocido por la calle, a los vecinos, porque está en juego la vida de las personas, el destino eterno de todos. Y también está en juego la gloria de Dios, porque Dios reivindica su gloria por medio del Evangelio de Cristo. El mundo está ofendiendo a Dios con su pecado. Y cada vez que predicamos el Evangelio,
estamos defendiendo la gloria de Dios. No que Dios necesite quien lo defienda, pero a Él le ha placido usarnos para ser sus mensajeros. Y nos ha mandado que llevemos a cabo este ministerio de la reconciliación con urgencia. Que por la predicación del Evangelio digamos a todos, reconcíliense con Dios. Y que vengan al arrepentimiento luego de conocer el Evangelio de Cristo. Necesito un poco de agua. Pero ¿qué es el arrepentimiento? Hace unas semanas atrás en uno de los sermones hablé un poco de esto. Y quiero que sigamos pensando en el significado de la palabra arrepentimiento y de cómo es usada en la Biblia. De por sí en castellano arrepentimiento, como muchas palabras en nuestro idioma, procede del latín. Que no sé latín, así que no sé si voy a pronunciar bien esto, pero la palabra sería repoenitere. Ahí está, repoenitere. Que a su vez viene otra raíz latina que es poena, de donde viene nuestra palabra pena. Es decir, que el arrepentimiento expresa en nuestro idioma la idea de sentir pena por el pecado que hemos cometido. Si hemos pecado y no sentimos esa tristeza, ese dolor por haber desobedecido a Dios y haber ofendido al Señor o haber lastimado a una persona, si no sentimos esta pena por el pecado, algo está mal con nosotros. Algo está mal en nuestro corazón. No estamos en paz con Dios. Nuestro corazón está lejos de Dios. Y si no sentimos ese dolor, esa tristeza por causa de nuestro pecado, es solo cuestión de tiempo para que busquemos volver a cometer ese pecado. En el Nuevo Testamento, además, en el griego se usa para referirse al arrepentimiento una palabra que es metanoia. Metanoia significa cambiar la mente. Es un cambio de mente, un cambio de mentalidad, un cambio de disposición. Implica la idea de un giro de 180 grados. Iba en esa dirección y ahora voy en aquella. Antes le daba la espalda a Dios, ahora no. Este cambio de mentalidad, este cambio de disposición es lo que le sigue a la pena por haber pecado. Implica un cambio de actitud, un cambio de percepción, porque renovamos nuestra mente, cambiamos esa percepción que antes era favorable al pecado y contraria a Dios, cambia por un corazón transformado que ama a Dios y se deleita en obedecer sus mandamientos. El arrepentimiento, según esta palabra que usa mucho el Nuevo Testamento, implica un cambio de afectos. Ahora odiamos el pecado que antes amábamos. Ahora deseamos obedecer a Dios y deseamos la santidad. Asimismo, en el Antiguo Testamento, en hebreo, se usa otra palabra que es teshuvá. Teshuvá significa retorno y también significa respuesta. Porque al arrepentirnos, nos volvemos a Dios, retornamos a sus caminos en respuesta a su amor eterno y su llamado al arrepentimiento y a la obediencia en santidad. Así que en suma, toda la palabra de Dios nos dice sobre el arrepentimiento que la senda del arrepentimiento tiene resultados muy prácticos, porque conlleva tanto una transformación interior como exterior.
algo que comienza en nuestra mente y nuestro corazón, siendo transformados por su palabra y por su espíritu, hasta que da como resultado actos concretos, acciones que se vuelven también hábitos, una vida de santidad. Primero sentimos pena por el pecado que hemos cometido, entonces empezamos a ver las cosas como Dios quiere que las veamos. Empezamos a despreciar el pecado. Nos confesamos, le pedimos perdón al Señor. También pedimos perdón a las personas a las que hemos lastimado. Si es posible, reparamos el daño que les hemos causado. Vamos corrigiendo nuestras vidas. Y así es como retornamos, volvemos a la dirección correcta, al camino de Dios. El arrepentimiento verdadero entonces no equivale solamente a un mero remordimiento, sino que va a influir en todo nuestro ser. Pensamientos, sentimientos, emociones, deseos, palabras y acciones. Va a afectar toda nuestra vida. Es por eso que en la Biblia muchas veces vemos que el llamado al arrepentimiento va acompañado de un llamado a cambios de acciones muy puntuales. Vamos a ver algunos ejemplos. Antes de iniciar el ministerio del Señor, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, Juan el Bautista, como último profeta antes del Señor, prepara el camino para que el pueblo reciba al Mesías, al Salvador, y la Escritura dice que él predicaba el arrepentimiento, el bautismo y el arrepentimiento. Y en el capítulo 3 de Lucas, en el versículo 7, comenzando ahí, dice: por eso Juan decía a las multitudes que acudían para que él las bautizara: camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y luego viene el llamado al arrepentimiento. Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento. Y no comiencen a decirse a ustedes mismos: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿De qué buen fruto está hablando? De frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y cuáles son los frutos dignos de arrepentimiento? Una vida cambiada, una vida transformada por el Espíritu y la palabra de Dios. Lo dice enseguida cuando la gente le pregunta: ¿qué debemos hacer? Y las multitudes le preguntaban: ¿qué pues haremos? Juan les respondía: el que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? No exijan más de lo que se les ha ordenado, le respondió Juan. También algunos soldados le preguntaban: ¿y nosotros qué haremos? A nadie quiten dinero por la fuerza, les dijo, ni a nadie acusen falsamente, y conténtense con su salario. Son acciones muy concretas que tienen que ver con los pecados que estos grupos de personas estaban cometiendo. Los recaudadores de impuestos recaudaban más de lo que exigía el gobierno porque se quedaban con una parte. Y él le dice: no roben más, cobren lo justo, lo que se les ha ordenado. ¿Están arrepentidos realmente? Dejen de robar. Sean honestos en su trabajo. Eso aplica para nosotros. Quizás no somos ladrones. Quizás no robamos. Quizás no de una manera que nos demos cuenta. Pero cuando no somos del todo responsables con nuestro trabajo, cuando no somos del todo honestos, cuando no trabajamos con excelencia, de alguna manera le estamos robando a las personas a quienes estamos haciendo ese trabajo. Seamos honestos con nuestros trabajos. Los soldados
como tenían la autoridad que les daba la ley, también hacían abuso de poder. Y él les dice, no acusen a nadie falsamente, no abusen de poder. Ejerzan la autoridad que tienen de forma correcta, de forma justa. Yo no sé si hay acá alguno que sea policía o que esté en algún cargo parecido al de los soldados, pero quizás tenemos funciones que tienen que ver con una posición de autoridad. Yo, por ejemplo, soy docente, tengo una posición de autoridad. Los que son padres tienen autoridad sobre sus hijos. Los esposos tienen autoridad sobre sus casas. Hagamos un ejercicio correcto de esa autoridad que Dios nos ha dado. No abusemos del poder que Dios nos ha dado. Usémoslos con justicia, con responsabilidad. Y nos habla de la generosidad. El que tiene 2 túnicas, del que no tiene. El que tiene comida en abundancia, comparta con el que no tiene. Nos habla de la generosidad y un poco también de la hospitalidad. Y en ese sentido creo que esta iglesia se caracteriza mucho por su hospitalidad y su gran generosidad. Y los animo a que abunden en eso todavía más. Otro ejemplo en la Biblia donde el Señor llama al arrepentimiento y lo vincula con cambios concretos en acciones está en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 58. En el libro de Isaías, capítulo 58, el profeta exhorta al pueblo o corrige al pueblo sobre cómo está llevando a cabo una disciplina espiritual que es el ayuno. Dios le había ordenado al pueblo que ayunara, en realidad le ordenó que en cierto día afligiera el alma. Y el pueblo de Israel entendió que la manera concreta de afligir el alma tenía que ser el ayuno, porque en hebreo la palabra para alma también, de ahí se deriva otras palabras que tienen que ver con el hambre, con el comer. Entonces, el pueblo entendió que afligir el alma implicaba ayunar, abstenerse de comida y bebida, para dedicar ese tiempo a la introspección, a examinarnos a nosotros mismos, a la luz de la palabra de Dios, y así poder suscitar en nosotros el arrepentimiento genuino. Pero el pueblo estaba ayunando con hipocresía, no se estaba examinando a sí mismo, no generaba un verdadero arrepentimiento. Entonces el profeta Isaías les dice esto en el capítulo 58. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. O sea, que confronte el pecado del pueblo. Con todo me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis caminos, como nación que hubiera hecho justicia y no hubiera abandonado la ley de su Dios. Me piden juicio justo, se deleitan en la cercanía de Dios. Dicen, ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? ¿Por qué nos hemos humillado y tú no haces caso? Pero en el día de su ayuno buscan su conveniencia y oprimen a todos sus trabajadores. Ayunan para discusiones y riñas y para herir con un puño malvado. No ayunen como hoy, para que se oiga en lo alto su voz. ¿Es ese el ayuno que yo escogí para que un día se humille el hombre? ¿Es acaso para que se incline su cabeza como un junco y para que se acueste en cilicio y ceniza? ¿Llamarán a esto ayuno y día acepto al Señor? ¿No es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo? ¿No es para que compartas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semblante, de tu semejante?
Entonces tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás y el Señor responderá. Clamarás y Él dirá, aquí estoy. Si quitas de en medio de ti el yugo, el amenazar con el dedo y el hablar iniquidad, y si te ofreces ayudar al hambriento y sacias el deseo del afligido, entonces surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. El pueblo estaba viviendo una vida piadosa aparentemente, una vida que exteriormente reflejaba temor a Dios, obediencia a Dios. Iban al templo, presentaban sus ofrendas, sus sacrificios, hacían las oraciones, cuando había que ayunar, ayunaban. Aparentemente eran rectos, eran justos, pero estaban oprimiendo a las personas, a su prójimo. No había amor al prójimo. Había actos que hablaban de un supuesto amor a Dios, pero no se veía reflejado en el amor al prójimo, que está hecho a imagen y semejanza de Dios. Si realmente el pueblo amaba a Dios, ¿por qué no estaba obedeciendo aquellos mandamientos que Dios le había dado para que cuidaran del prójimo? Para que hubiera justicia en la sociedad. Entonces el profeta los confronta y les dice, arrepiéntanse, y si realmente se han arrepentido, cambien sus vidas, dejen esos pecados y empiecen a obedecer a Dios. Y de vuelta hay estas palabras, estos actos concretos de amor al prójimo, que son más o menos muy parecidos a los que Cristo después menciona en su parábola sobre el juicio final. Aquellas ovejas que son benditas y entran en el reino de Dios, el Señor les dice que alimentaron al hambriento, vistieron al desnudo, visitaron al que estaba enfermo o en la cárcel, tuvieron compasión y misericordia de los demás, de los necesitados. Y es curioso porque el Señor dice, me lo hicieron a mí cuando estuve entre ustedes. Y ellos preguntan, ¿pero cuándo te vimos así? Y Él dice, si se lo hicieron a mis hijos más pequeños o a mis hermanitos más pequeños, me lo hicieron a mí. Cristo nos está exhortando a que nuestro arrepentimiento sea genuino y se vea concretado en acciones específicas, en una vida de amor a los demás, en especial a los que están necesitados. Y cuanto más si son nuestros hermanos. Pablo a los Gálatas, en el capítulo 6, en los versículos 9 y 10, dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, especialmente a los de la familia de la fe. Hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, en especial a los de la familia de la fe. Esto habla de ser intencionales, de buscar, estar atento a las necesidades de los demás, estar dispuestos a ofrecer nuestra ayuda. Dios nos ha bendecido en gran manera para que seamos de bendición a los demás. Pero esto también tiene que ver con el Evangelio, y con la predicación fiel del Evangelio, con el ministerio de la reconciliación, porque Cristo nos dijo en el Sermón del Monte que cuando las personas vean nuestras buenas obras, no nos van a alabar a nosotros, alabarán a nuestro Padre que está en los cielos. Las personas verán vidas transformadas, pecadores redimidos. Verán que el mensaje que proclamamos es verdadero. Cuando nos vean y nos oigan,
no nos verán a nosotros, ni nos oirán a nosotros. Verán y escucharán a nuestro Señor. Y sabrán que Dios es verdadero, que Dios es justo, que Dios es santo y que Dios es amor. Y temerán al Señor nuestro Dios y le alabarán. Es necesario que llevemos una vida de piedad, de obediencia a Dios, de estos actos que llamaríamos religiosos, ir a la iglesia, leer la Biblia, orar. Es necesario que hagamos esos actos de piedad, pero que al mismo tiempo acompañemos nuestra vida cristiana con actos de gracia. Hace un tiempo leí un artículo viejo, de hace varios años, donde, no recuerdo bien el título, pero algo así sobre los jóvenes calvinistas. El título era algo así como Jóvenes calvinistas y enojados, o algo parecido a eso. Era un calvinista haciendo una crítica, un llamado al arrepentimiento a muchos creyentes, especialmente jóvenes, que han conocido recientemente las doctrinas de la gracia, los 5 puntos del calvinismo, y quizás venían de una iglesia donde se predicaba la prosperidad y todo un desastre. Entonces hay un celo de Dios, por eso enojados, pero llega un punto donde a veces uno puede caer en el error de lo que decía este artículo de predican las doctrinas de la gracia, pero ellos mismos no muestran gracia. Cuidémonos de eso. Es necesario que llevemos una vida de piedad y de gracia, de piedad, de relación con Dios, de obediencia al Señor, en venir a la iglesia, en orar, en leer la palabra, en ayunar, en llevar adelante las disciplinas espirituales, tomar la Santa Cena, pero debemos acompañarlo con la gracia hacia los demás, porque Dios tuvo gracia de nosotros y nos ha ordenado tener gracia para los demás. En cierta ocasión, Cristo criticó a los fariseos por no hacer esto. Y les dijo, vayan y aprendan, entiendan lo que significa misericordia quiero, pero no sacrificio. Pareciera contradictorio porque por un lado Dios ordenó a su pueblo que hiciera ciertos sacrificios y también los actos de misericordia. ¿Cómo es que Dios ahora dice, no quiero los sacrificios, quiero los actos de misericordia? No es que les estaba diciendo, ya dejen el templo. No, lo que les estaba diciendo era, incorporen la misericordia, porque de nada les sirve toda esa piedad aparente si no tienen amor por su prójimo. En otra ocasión, a los fariseos, en unos capítulos antes de este discurso de Cristo, en Mateo 23, versículo 23, en ese capítulo él confronta el pecado de los fariseos y de los escribas, y en el versículo 23 dice, ¡ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad! Estas son las cosas que debían haber hecho sin descuidar aquellas. O sea, la justicia, la misericordia y la fidelidad debían hacerlo sin descuidar lo otro que ya venían haciendo. A veces tendemos a los extremos nosotros los seres humanos. O vamos siempre a la iglesia fielmente y capaz que participamos en todos los eventos y grupos de la iglesia, pero no tenemos misericordia con nuestra familia o con la gente que nos rodea en otros ámbitos de la vida fuera de la iglesia. Otras veces nos vamos al otro extremo. No vamos a la iglesia, no tenemos comunión con el pueblo de Dios. Capaz que muy de vez en cuando leemos la Biblia y a la larga dejamos de leer la Biblia.
pero tengo misericordia. Yo amo a mi prójimo, ayudo a las personas. Cristo dice que había que hacer una sin dejar la otra. Debemos llevar vidas piadosas con Dios y de gracia con nuestro prójimo. Ya que hablamos de arrepentimiento, el arrepentimiento no estará completo si no hay estos cambios de vida. Esos cambios de vida demostrarán que el arrepentimiento es verdadero. Pero también hay un consuelo de parte de Dios, que es que si nos hemos arrepentido verdaderamente, Él nos va a dar el perdón. Tenemos una promesa segura de que Dios nos perdonará. Voy a leer primero dos pasajes. Mateo 11, versículos 28 y 29. El Señor dice: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Hay una promesa. Vamos a Jesús y vamos a encontrar el descanso, el reposo, la reconciliación con Dios. Y el otro pasaje está en el profeta Isaías, capítulo 55. El profeta, luego de exhortar al arrepentimiento, hace una promesa de parte de Dios del perdón. Todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tengan dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no sacia? Escúchenme atentamente y coman lo que es bueno, y se deleitará su alma en la abundancia. Inclinen su oído y vengan a mí, escuchen y vivirá su alma, y haré con ustedes un pacto eterno, conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Lo he puesto por testigo a los pueblos, por guía y jefe de las naciones. Tú llamarás a una nación que no conocías, y una nación que no te conocía correrá a ti, a causa del Señor tu Dios, el Santo de Israel, porque Él te ha glorificado. Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto que está cercano. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Tenemos una promesa segura de parte de Dios. Si nos arrepentimos de nuestros pecados, tenemos el perdón de nuestro Dios. Y tenemos su bendición al estar en su presencia, reconciliados con Él. El mensaje del arrepentimiento es urgente. Y contamos con esta promesa segura, esta buena noticia de una salvación segura en Cristo Jesús. La palabra de Dios dice: vuélvanse a mí, dice el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a ustedes, ha dicho el Señor de los ejércitos. Vengan a mí todos los trabajados y cargados, y hallarán reposo. Yo los haré descansar, dice Jesús. Volvamos a Dios. Demos frutos dignos de arrepentimiento, vidas transformadas por el Espíritu y la palabra de Dios. Vidas de piedad y de gracia. Y gocémonos
porque nuestro Dios nos ha prometido el perdón y la salvación. Y si Él lo ha prometido, es verdad, y podemos descansar en Él. Oremos. Señor Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la salvación que nos das en Cristo. Gracias porque en tu misericordia no nos has juzgado conforme a nuestros pecados, sino que nos has dado tiempo para arrepentirnos y volvernos a ti. Señor, produce en nosotros frutos dignos de arrepentimiento, vidas transformadas por tu palabra. Santifícanos con tu Espíritu, santifícanos en tu verdad, en tu palabra. Haznos más como Cristo. Que nuestro amor a ti se vea reflejado en amor al prójimo. Que caminemos en obediencia a tu palabra. Que caminemos en santidad, Señor. Siendo generosos, hospitalarios, amorosos, misericordiosos, compasivos con los demás. Que mostremos tu gracia para que el mundo, al vernos y escucharnos, en realidad te vea y te escuche a ti y te alabe, Señor. Padre, si aquí hay alguien que aún no te conoce, que aún no se ha arrepentido de sus pecados, quebranta su corazón, Señor. Hazlo volver a ti. Produce fruto de arrepentimiento en su vida. Transfórmalo. Tráelo a la cruz, a los pies de Cristo, y resucítalo contigo a la vida eterna. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén.